hermanos? Buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir la palabra. Y bueno, les pediría que por favor tengan una Biblia. Vamos a leer la versión NBI. Y también un cuaderno, un lápiz para que tú vayas anotando. Y le vamos a hacer 6 preguntas al texto en esta conferencia. Vamos a preguntar o vamos a ir viendo dónde se hizo el milagro, que esa es la primera pregunta. ¿Cuál fue el medio ambiente donde se hizo ese milagro? ¿Quiénes fueron las personas o qué personas estuvieron involucradas en ese milagro? ¿Qué medios utilizó el Señor para hacer ese milagro? ¿Cuál fue el resultado? Y sobre todo, ¿cuál fue la fe? Vamos a ir viendo si la fe tiene palomita o tiene tache. Entonces, temas principales: la enseñanza de Jesús, y después nuestro Señor nos lleva a un laboratorio, a la vida real. En otras palabras, nos hace el examen. Pero gracias a Dios que Él no te da una hoja y te da preguntas múltiples y que taches la que tú creas que es la respuesta correcta. No, nos lleva a una experiencia real. Entonces, eso es lo que vamos a estar leyendo. Y por favor, si no alcanzas a notar, quizás más tarde quieras profundizar más en este tema y puedas ir subrayando en tu Biblia, puedas ir marcando, y seguramente Dios te va a revelar muchas cosas que tú y yo en este momento necesitamos. Bien, entonces antes de empezar vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento de estar abriendo tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios y tú nos revelas. Y seguramente tú nos vas a decir, Señor, palabras que necesitamos para este tiempo. A cada uno, Señor, cada uno de los santos, de tus santos, está pasando por diferentes tormentas. Quizá situación económica, quizá de salud, quizá de dudas, Señor, de miedo y de no saber qué va a pasar, de estar escuchando noticias todos los días, algunas falsas, y su mente y nuestra mente se llena de tantas cosas que al final son incertidumbres. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu preciosa palabra, y siempre que la abrimos, Señor, pues tú nos hablas. Y hoy en esta mañana o en esta tarde queremos escucharte. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Quiero que tus ojos, que leamos no solamente con los ojos, sino con la mente. Veamos que dice, y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía no como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y Jesús seguía enseñando y haciendo muchas cosas. Y vamos al capítulo 2, versículo 13, donde leemos que dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago, y toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Y bueno, tú puedes ir revisando todo este capítulo, el capítulo 2, el capítulo 3, y vamos a llegar al capítulo 4, versículo 1. Y dice así: de nuevo comenzó Jesús a enseñar. De nuevo comenzó
Jesús a enseñar a la orilla del lago. Esto quiere decir que nuestro Señor, repetidas veces, Él estaba enseñando. La multitud se reunió para verlo, era tan grande que Él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y en ese capítulo vamos al versículo 33, Marcos 4:33. Y dice así: y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas, muy importante, con sus discípulos, le explicaba todo. Entonces, recordarás que cuando fuiste al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, no sé, el maestro enseñaba la teoría y después te decía: el examen será aplicado en tal día. Fíjense que qué maravilloso es este modelo. Si nosotros queremos que las cosas se queden grabadas en nuestro corazón, Dios nos hace el examen. Pero como decíamos al principio, no nos va a decir: tomen un papel y les voy a dictar. Vamos a ver cuál es el método que hace el Señor, porque seguramente hoy estás teniendo esa prueba. Hoy estás en una situación que Dios conoce y que tú la estás viviendo, y posiblemente te preguntas: ¿cuándo va a terminar esto o en qué terminará? Y vamos a ver algunos textos que seguramente Dios nos va a mostrar algo. Y vamos a ver el primer escenario. En el versículo 35 dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Ve lo que dice: se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la parte trasera, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». Y ve lo que pasa. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y enseguida dice la Biblia, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús pregunta, y seguramente ahorita que estás en una tormenta que solamente Dios sabe y tú sabes, como decíamos al principio, puede ser que estás enfermo, puede ser que fuiste despedido. Cualquier circunstancia que tengas en este momento, Dios te pregunta: ¿por qué tienes tanto miedo? Así como le preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienes tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienes fe? ¿Todavía no tienen fe? Y el 41 dice: ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta ahora el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacerle preguntas para que con esa misma forma vayamos viendo los otros textos. ¿Cuál fue el milagro en este texto? Jesús calma la tormenta. ¿En qué medio ambiente fue esto? En medio de una tormenta y de grandes olas. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Sus discípulos y Jesús. ¿Qué medio utilizó Dios para calmar la tormenta?
su palabra. Fíjate que Él no hizo otra cosa, su poderosa palabra. ¿Y cuál fue el resultado? La Biblia dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y lo más importante de esta prueba, ¿cuál fue la fe de los discípulos? Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y lo que vemos es que dice es que ellos estaban espantados. En otra versión dice estaban atemorizados. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que la fe de los discípulos fue un tache. Y por eso vimos desde el capítulo 1, Jesús ya les había enseñado. Y seguramente tú en esta mañana, en esta tarde, tú dices, yo tengo 20 años como cristiano. Y Dios lo sabe. Y Dios nos pregunta en este momento, ¿por qué tienes tanto miedo? Entonces, yo quisiera que vayamos viendo qué clase de Dios tienes, que aún la naturaleza le obedece. Si esto realmente quedara permeado en nuestra mente, y eso es algo que le tenemos que pedir a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Tú eres un Dios todopoderoso, que la naturaleza te obedece. O sea, ¿puedes imaginarte que nosotros le digamos que nuestro Dios le ordena a la naturaleza? Seguramente te van a decir que ya te volviste loco, o que ya te está afectando esta circunstancia. Pero la palabra dice que la naturaleza se sujeta a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro papá. Y yo estoy seguro que Dios quiere que no se nos olvide. Podrán venir diferentes clases de tormentas. Vamos a ver otro texto que está en el capítulo 5 de Marcos. Dice la Biblia, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. Por un momento imagínate cómo sería o cómo es vivir en los sepulcros. Y la Biblia en el versículo 5 dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. ¿Cuál era el aspecto de este hombre? Gritando y ensangrentado. Y además vivía en los sepulcros. Versículo 7, dice el endemoniado, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y vamos a ver que esta legión, en algún comentario dicen que cuando una legión romana eran 6,000, entonces este hombre tenía una legión, estamos hablando que hipotéticamente tenía 6,000 demonios. Por eso la palabra dice que trataban de sujetarlo, pero él rompía las cadenas como si fuera un hilo de pabilo, lo desmenuzaba. Y esta legión le rogaba que le permitiera ir hacia unos cerdos que estaban ahí. Versículo 14 dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo
y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron entonces hasta donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que estaba endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. ¿Cuál fue el milagro? Liberar a un endemoniado. Ya leímos que era una legión, y una legión aproximadamente 6,000 demonios. ¿Cuál fue el medio ambiente? Este endemoniado vivía en los sepulcros, tenía una situación espiritual. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Jesús, los aldeanos, desde luego el hombre endemoniado, los aldeanos y sus discípulos estaban viendo. ¿Cuál fue el medio utilizado? Su palabra. Jesús dijo: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Y cuál fue el resultado? Que este hombre, dice la Biblia, que estaba sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Cuál fue la fe de este hombre endemoniado? Dice la Biblia en el versículo 20: así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis. Jesús le dijo: ve y dile a tu familia. Pero este hombre no solamente fue a su familia, sino fue a una región que la historia dicen que eran más o menos como 500,000 personas. Fue a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Lo más importante, ¿cómo fue su fe de este ex endemoniado? La Biblia dice que tuvo palomita. Y aquí podemos decir que un predicador que antes estaba endemoniado. Imagínense. Alguien podría decir: ¿cómo es que él está predicando si era endemoniado? Jesús lo manda a predicar. Ese es nuestro Dios. Para que nunca pienses que Dios no te puede usar. Para que a ti mismo no te estés diciendo: si supieran qué clase de persona soy. Dios te limpia y Dios te envía. La palabra envió es la palabra apóstol, enviado. Humanamente decía: no, ¿cómo crees que él va a predicar la palabra? ¿Cómo crees que él va a hablar de Jesús? Bueno, pues la Biblia nos está mostrando. Ese es el Dios que tenemos. Dios te puede usar de muchas formas en estos momentos. Por favor, no estés pensando que tú no eres digno. Hay muchas maneras. Y mucha gente está necesitando. Si nosotros vemos las redes sociales hoy, la gente está ávida de una palabra de consuelo. Y tú lo puedes hacer. Y Dios te ponga una palomita. Vamos a ver otro escenario en el versículo 21. Entonces recordemos, 6 preguntas le estamos haciendo al texto. ¿Cuál fue el milagro?
¿En qué ambiente se desarrolló ese milagro? ¿Qué personas estaban involucradas? ¿Qué medios utilizó nuestro Señor Jesucristo para hacer el milagro? ¿Cuál fue el resultado? Y lo más importante, ¿cuál fue la fe de esos involucrados? Vamos al versículo 21 y dice así la palabra. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba, dice la palabra. Imagínate a Jairo teniendo una urgencia de que Jesús fuera con su hija, con su amada hija. Dice que se estaba muriendo y la gente lo apretujaba. Podemos imaginarnos que Jesús ni siquiera podía avanzar. Y no suficiente con esto, leemos en el versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. 12 años que padecía de hemorragias. No sé si hay un médico que nos esté escuchando, pero sabemos que una persona que tiene hemorragias continuas se debilita, le da anemia. Esa persona está débil, todo el tiempo está cansada y tiene una serie de consecuencias graves a su salud física. La mujer, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado, dice la Biblia, todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Entonces, no solamente físicamente, ¿te puedes imaginar una persona que gasta todo su dinero, va con varios médicos y en lugar de mejorar, va de mal en peor? Eso, aparte de una situación física, tiene una situación emocional fuerte. Esa condición de esta mujer es gravísimo. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú nos dejas esto en tu palabra? Sin duda que ha de ver esta necesidad hoy en día. Dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Qué fe de esta mujer. Aparte de una situación física y emocional, se decía, si tan solo tocara siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando. Fíjate, aquí hasta este momento la mujer había sanado físicamente, pero había algo más. Había algo más de esta mujer que necesitaba ser sanada. Y Jesús, nuestro Dios lo sabe todo. A Él no necesita que le digan qué tienes en este momento. Él sabe qué tienes en este momento. Entonces se da el tiempo, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho.
La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Y ve las palabras que le dice nuestro Señor a esta mujer, que aún no está completamente sanada. Está sanada físicamente. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora sí, está sanada físicamente y emocionalmente. Porque recordarás que la palabra dice: hacía 12 años que había visitado todo tipo de médicos y había gastado todo, y en lugar de mejorar, iba de mal en peor. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces cuál es la actitud? ¿Cuál es el grado de depresión que tiene en este momento? Sin duda, Dios lo sabe. Y vamos a ver vamos a ver el escenario de la mujer con hemorragia. El milagro fue sanar a esta mujer enferma físicamente y emocional. La situación de esta mujer pues era física y emocional, como ya dijimos. ¿Quiénes estaban involucrados? Jesús, sus discípulos, la mujer. ¿Qué medios utilizó? Aquí vemos que la mujer toca su ropa. Y la palabra de Jesús hacia esta mujer, que le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta poderosa palabra que usa nuestro Dios es para darle totalmente sanidad. Al instante cesó su hemorragia, dice la Biblia, y Jesús le dijo: vete en paz. ¿Cuál es la fe de esta mujer? ¿Le ponemos palomita o le ponemos tache? Palomita, por supuesto. ¡Qué emoción! Y acuérdate que los discípulos la están viendo. Ellos ya habían hecho su examen. Ellos ya habían estado más tiempo con Dios, ¿no? Y dijeron: ¿cómo este endemoniado fue aprobado? Ahora sí, cuando salíamos de los salones, ¿se acuerdan? Oye, ¿cómo te fue en el examen? Pues yo pasé. Y la mujer, pasé. Y ellos por dentro, reprobamos. Seguramente van a estar esperando, ¿cómo le llaman ahora? Un extraordinario, ¿no? El Señor les va a dar muchos exámenes extraordinarios. Vamos a ver qué pasa con Jairo, porque todo se detuvo y es bello ver que el humano tiene mucha prisa. Ya quiero. Dejen pasar al Señor porque mi hija muere. Sin embargo, nuestro Señor se toma el tiempo perfecto para ir a tu encuentro. Él sabe cuándo quitará esa aflicción. Solamente tienes que esperar. O sea, quiero que por un momento pienses, te pongas en los zapatos de Jairo. La gente lo apretujaba, no dejaba pasar a Jesús. Y de paso, esta mujer deteniéndolo. Y dice el versículo 35, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, y ve lo que dice. Si no puedes subrayarlo ahorita, después hazlo. Dice Jesús: no tengas miedo, cree nada más. ¡Qué palabras! A lo mejor lo tenemos que poner en grande por ahí, y cada vez que tengamos una situación, Dios nos dice: no tengas miedo, cree nada más. Hoy necesitamos recordar esto y necesitamos escucharlo, necesitamos que alguien nos lo diga.
Gracias a Dios porque lo podemos leer en su palabra y Dios no miente. Solamente que te tienes que dar cuenta que Dios tiene un tiempo perfecto, no es cuando yo quiera. Señor, quiero que mis problemas se acaben en este momento, dame trabajo, dame salud, ya, urge. Y vemos que Dios se toma el tiempo. Él tiene un tiempo perfecto. Y nos dice, no tengas miedo, cree nada más. Versículo 37 dice la palabra, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba. Recordemos que antes había un grupo que le llamaban endechadores, aquellas personas que cobraban por llorar y por gritar y por hacer duelo. Entonces era este grupo de personas. Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y ve lo que hace y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y por último vamos a ver este milagro. ¿Cuál era el ambiente? Pues era una situación física, emocional y espiritual. Personas involucradas: Jesús, Jairo, la hija, la mamá y los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué medios utilizó el Señor? La tocó, la tomó de la mano y su palabra poderosa. ¿Cuál fue el resultado? La niña se levantó enseguida y comenzó a andar. ¿Cuál fue la fe de este hombre? Gran fe. Una paloma bien puesta. Entonces, como decíamos al principio, Jesús de nuevo comenzó a enseñar a la orilla del lago. Y donde iba, en la sinagoga, enseñaba. Nosotros tenemos su palabra, pero nuestra fe no puede crecer, no puede desarrollarse si no tenemos circunstancias necesarias para que nuestra fe crezca. Y hoy estamos leyendo que Dios utiliza el laboratorio, una práctica real en la vida real, pero Dios quiere que nosotros entendamos que Dios es poderoso, que Dios es sobre la naturaleza. Dios es Dios, reina sobre la naturaleza. Dios es poderoso ante los demonios, la enfermedad y sobre todo, Dios es poderoso ante la muerte. Dios ya venció en la muerte. Imagínate, ve esta clase de textos. ¿En qué clase de Dios estamos creyendo? Cuando tú oras, cuando tú pides, tenemos que creer a qué clase de Dios le estamos pidiendo su ayuda, su socorro. El Dios que es Dios sobre la naturaleza, Dios sobre los demonios, Dios sobre las enfermedades y Dios sobre la muerte. Ese es nuestro Dios. Si eso estuviera muy dentro de nosotros,
Hermanos, yo no quiero decir que no debamos de tener miedo ante la pandemia, pero quizá en lugar de tener de este tamaño de miedo y este tamaño de fe, quizá empiece a cambiar. Más fe y menos miedo. Más fe y menos miedo. Dice en Juan 10, a ver si lo encuentro, hermanos. Él dice que yo he venido para que tengan vida. Y no solamente vida, y la tengan en abundancia. Yo entiendo que Dios no quiere que viva con el miedo. Dios quiere que tenga fe y que recuerde que Él es un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas por medio de Él y para Él, y que nos da muestra de su poder en la naturaleza, en los demonios, en las enfermedades y sobre la muerte. Y otro texto dice ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, dice así: ahí voy, hermanos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, dice Dios. Ese es tu papá. Ese es nuestro Dios. A Él podemos venir en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre. Si te das cuenta, hermano, nosotros tenemos el privilegio enorme de que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Es Dios mismo hablándonos a nosotros. Dios revelándonos consuelo. Dios revelando ese ánimo que necesitamos. Entonces, te animo a que revises este texto que acabamos de leer, y sobre todo que tengas el hábito de todos los días, así como no podemos estar sin comer, no podemos estar sin dormir, no podemos dejar muchas cosas de forma natural, porque nos morimos. De esa manera que tengamos el hábito todos los días, de venir y abrir su palabra. Hoy con la tecnología existen muchas formas, programas, donde tú puedes valerte de un programa y venir y estudiar todos los días la palabra de Dios. Alguna vez yo escuchaba de un predicador que decía: nunca más solos, porque hoy en día hay mucha gente, escúchalo, mucha gente se siente solo por el hecho de que hoy ya no puede ir los domingos a congregarse. Sí, yo no digo que no se extraña, pero no debes sentirte solo. Tienes esto que Dios nos ha dejado. Y si tú lees esto, podrás decir: nunca más solo. Siempre podrás venir a la palabra de Dios, a abrirlo, y vas a tener la firme convicción de que es Dios quien te está hablando. Dios es el que sabe. Y por último quisiera que veamos Juan 2, el libro de Juan capítulo 2. Para que yo no te lo cuente, ¿no?, sino tú lo lees. Capítulo 2,
capítulo 2, Juan 2, 20. Ok, dice, capítulo 2, versículo 23, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque les conocía todos. Fíjate bien lo que dice. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esa es una convicción que debemos de tener. Cuando yo vengo a él, antes de que venga a él, la Biblia dice que él ya conoce mi interior, ya conoce si tengo miedo, ya conoce mis aflicciones, ya conoce todo. ¿Y qué crees que va a hacer Dios cuando tú abras su palabra? Dios te va a dar ese amor que ha derramado en su Hijo, que derramó en su Hijo Jesucristo, en esa cruz. Y seguramente tú vas a tener palabra de consuelo de Dios. Es bueno que alguien te consuele, un ser humano, pero finalmente es un ser humano. Es bueno la comunión entre hermanos, eso todo es muy bueno. Pero hay algo mejor. Entonces, quisiera animarte que desarrollemos ese hábito de leer la palabra. Y ante cualquier circunstancia, yo recuerdo que cuando era chico, yo creo que tenía 8 años, cuando tenía algún problema muy fuerte, y pues a esa edad el mundo se derrumba, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía es correr y subir a un cerro. Y cuando llegaba a la punta de ese cerro empezaba a gritar, y entre las cosas que yo recuerdo decía, ya no puedo más. Y esa experiencia que viví, hoy la hago de diferente forma. Cuando las cosas se ponen difíciles, a través de ese programa, yo le digo, Señor, no sé qué hacer, pero Dios sí sabe qué tengo que hacer. Y con esa convicción le digo, revélame, Dios. Entonces yo te quiero animar, estimado hermano, amigo, que tenemos un gran tesoro y tenemos palabra para cada momento. Que Dios ponga el querer como el hacer, y que tú tengas esa hambre, esa sed como el ciervo en el desierto cuando brama por las aguas, así. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que se toman el tiempo de venir y traer todos sus aparatos y filmar esta conferencia o esta mini conferencia. Te pido que los bendigas, que los protejas, y también, Señor, te pido por las personas que han de escuchar este mensaje, que tú los guardes, que tú los fortalezcas, Señor, que se animen, Padre, que siempre es un momento bello, porque tu palabra dice que toda la tierra está llena de tu gloria. En ti las cosas son diferentes. Toca su corazón, Señor. Y aquellas personas que, como vimos en los textos que hoy leímos, Señor, probablemente estamos reprobados. Pero hoy nos dice, no tengas miedo, solamente cree. Y hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe crezca cada día. Si tienes que hacer algo con nosotros, Señor, danos tormentas para que nuestra fe crezca,
pues tú eres un Dios sabio y un papá amoroso, y así lo entenderemos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de los congregantes de Iglesia Betel. Te pido que los bendigas y todo aquel que escucha este mensaje, que es tu palabra, Señor. Nosotros solamente somos portadores. Bendito seas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.